aquí en Final Abierto en el Café El Cairo, entonces con Diego Mancilla, diputado del Parlasur, que nos visita por primera vez aquí a Final Abierto. Un gusto, Diego, tenerte con nosotros. La verdad que ya lo habíamos intentado otras veces, pero aquí estamos. ¿Cómo está todo? Bien, muy bien, muchas gracias. La verdad que el gusto es mío poder compartir. Bueno, te agradecemos a vos, compartimos un café, compartimos una charla. El Mercosur, ¿no? Ese parlamento regional que arrancó con muchos ímpetus, o en un momento tuvo mucho ímpetu, creo que cuando ciertos presidentes progresistas dominaban la escena del continente, pero me parece que ahora hay una tendencia a quitarle protagonismo, a quitarle espacio y a quitarle, por ejemplo, las dietas de los senadores, de los diputados, que es una cosa increíblemente que todavía funciona. ¿Qué está pasando hoy con el Mercosur? Mirá, vos bien lo dijiste, el Parlamento del Mercosur, que fue constituido en el periodo 2007-2008, con la firma del protocolo constitutivo, tenía que ver con ir llevando el Mercosur a esa integración realmente importante de los pueblos. Digamos, el Parlamento del Mercosur hoy es el organismo político del Mercosur por excelencia. Allí están representadas las distintas fuerzas políticas de la región y buscaba un poco salir de ese Mercosur de la década del 90 que solamente se centraba en lo económico. Sí, en transacciones comerciales, que exacto, vende cada uno. Exacto, era solamente un proceso de integración enfocado en lo económico, en la firma de tratado de libre comercio. Nuestro proyecto político, a partir de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, busca una integración mucho más real, que no solamente atienda a las cuestiones económicas, que son importantes, pero también consideramos que debe darse desde lo cultural, desde lo social, desde lo político. Desde allí se configuró el Parlamento del Mercosur, donde los primeros pasos fueron dando los senadores y diputados nacionales que además tenían esa tarea. Bueno, hasta el año 2019 los distintos países tenían que elegir su representante en forma directa. Paraguay fue el primer país que lo hizo, la Argentina fue el segundo a partir de las elecciones desarrolladas en el año 2015 y el resto de los países lo van a hacer en los próximos años, que a la vez están integrándolo con senadores y con diputados. Lo están integrando con senadores y diputados que pertenecen a sus cámaras. Exacto, de los distintos países. A sus congresos nacionales. Claro. Exacto. Está en pleno funcionamiento. Nosotros durante la campaña del año 2015, recuerdo la primera etapa de cara a las primarias, teníamos que contarle a la gente que en realidad había una campaña de desprestigio, lo que se buscaba era bajarle el precio al Mercosur, claro, para llevarlo a lo que definitivamente lo están llevando ahora, que es retrotraer el Mercosur a la década del 90, solamente que ese espacio sirva para la firma de tratados de libre comercio y echar por tierra todos los avances que se habían dado en la última región en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, en cuanto a lo cultural. Bueno, uno tendería a pensar que tal vez la impronta de Macri, de Temer en Brasil, en fin, los gobernantes de sesgo más neoliberal que están accediendo a las presidencias por ahí, utilizan el Mercosur aún no solo para vaciarlo de estos continentes, sino para ponerle contenidos distintos respecto de cómo deben integrarse o no los países. Digo, por ahí también podría pasar eso, que en algún punto para los objetivos fundacionales podría ser incluso más grave, ¿no? Es decir, no solo reducirlo, sino revertirle la dirección y los contenidos de esa integración, ¿no? Totalmente. Una parte de lo que te decía recién, de volver a llevarlo solamente a la cuestión económica, que la palabra integración en los hechos prácticamente desaparezca. Por ejemplo, de la cuestión económica nosotros creemos en la complementación entre los distintos sectores productivos, industriales de los países del Mercosur. No solamente en que una empresa gane mercado en el exterior, sino que se puedan complementar determinados proyectos y se pueda generar un programa económico regional que se plantee al mundo desde lo productivo, atendiendo lo social, el empleo, la preservación de las economías regionales y de la industria nacional. Pero a la vez también, llamativamente, el Mercosur está entrando en un proceso de desintegración. Los procesos de integración en el mundo van incorporando países. Acá pareciera que ahora, en diciembre, se quiera suspender de sus derechos a Venezuela, cuando en realidad
los fundamentos que dan es que Venezuela no viene cumpliendo con lo que se prometió. Es que en realidad ningún país ha adoptado en sus ordenamientos jurídicos internos todas las normas establecidas en el Mercosur, y si queremos seguir avanzando en un proceso de integración, se deben tratar de corregir, de mejorar esas cosas y no suspender a los estados para que ese proceso se debilite. Ahora, cuando uno dice Mercosur, piensa en la representación electa el año pasado en la Argentina, que fue una representación mayoritaria del Frente para la Victoria, hay que decir, se integró con un representante de cada distrito, donde muy mayoritariamente el Frente para la Victoria obtuvo esa elección uninominal, como es tu caso en la provincia de Santa Fe, y luego con un don general, digamos, del resto de los integrantes. Quiero decir, cuando uno dice Mercosur, piensa en una diputada electa de ese Parlamento que no pudo asumir y que está detenida, ¿no? Me parece que el caso Milagro Sala es muy sensible, o debe ser muy sensible, al funcionamiento del Mercosur. ¿Qué posibilidades hubo en ese espacio de llevar el reclamo sobre esta detención ilegal realmente que está padeciendo Milagro Sala? Sí, nosotros desde ese lugar hicimos un trabajo del primer día, recuerdo muy pero muy importante. En mi caso personalmente me tocó ser parte de la primera delegación que viajó a Jujuy a visitar a Milagro. A los pocos días, hacía 4 o 5 días que había sido detenida. En las comisiones de derechos humanos y en los plenarios fuimos planteando determinadas posibilidades con respecto a la inmediata liberación de Milagro. Bueno, hubo una reciente resolución de la ONU donde se le obliga prácticamente al gobierno de Mauricio Macri, se lo intima para que rápidamente la ponga en libertad, que pareciera que el gobierno de Macri no cumple siquiera las resoluciones de la ONU, y eso se debió a un trabajo que realizamos del Parlamento y también de la conformación por el Comité de la Liberación de Milagro Sala, que muchos parlamentarios la están integrando. Eso tiene que ver también con esa democracia de baja intensidad que de alguna manera plantean los gobiernos neoliberales de derecha como el de Macri y de Temer en la región, y que nosotros no estamos dispuestos a ceder. Nosotros consideramos que la democracia en la región debe darse con una amplia y activa participación popular, y esa participación popular, por ejemplo, se vio reflejada en los millones de votos que obtuvimos en la categoría de parlamentarios del Mercosur en las últimas elecciones. Así que en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando. Este año ha sido un año... ¿Un pronunciamiento concreto del Mercosur respecto a la situación de Milagro Sala? ¿Qué tipo de pronunciamiento hubo? Sí, muchísimos. Desde resoluciones que se enviaron a tanto el gobierno nacional de Mauricio Macri como el gobierno provincial de Gerardo Morales, visitas a Milagro, reuniones con el Poder Judicial de Jujuy. Hubo un montón de gestiones innumerables. Esta última semana estuvo el presidente del Parlamento, Jorge Tayana, con el vicepresidente del Parlamento del Mercosur, que es Daniel Castiani, un diputado de Uruguay, visitando también la provincia de Jujuy, Milagro Sala, y un poco activando los mecanismos institucionales para que se haga justicia. No hay una causa un sustento jurídico válido para seguir teniendo detenida a Milagro Sala, una luchadora social, una luchadora que ha dado voz a aquellos que no tienen voz o que históricamente no tuvieron voz en la provincia de Jujuy, y que además fue electa por la provincia, por toda la Argentina, porque ella integraba la lista nacional, claro, para representar los intereses argentinos y del Mercosur en los foros internacionales. Bueno, en unos minutos vamos a seguir, entonces hacemos una pequeña interrupción, Diego, y seguimos. Dale, seguimos.